Mis queridos niños de grado quinto, tengan una buena tarde. En esta oportunidad voy a explicar el desarrollo de la guía de aprendizaje número 3, que tiene una fecha de inicio el 1 de marzo, una fecha de finalización del 12 de marzo. La recepción de evidencias va a ir hasta el 15 de marzo. Vamos a aprender sobre comunicación, las formas de comunicación y vamos a tener un refuerzo en comprensión lectora. Las competencias a desarrollar son de la ética de la comunicación, en la cual vamos a construir textos orales atendiendo a los contextos, a los interlocutores y a las temáticas pertinentes con el propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso. La exploración de conocimientos va a ser la observación del video de introducción al tema, la resolución de una pregunta, la explicación va a ser la observación de este video, la conexión a clase por la plataforma Zoom y la lectura de conceptos, de la explicación de los conceptos. La estructuración y práctica va a ser la escritura de conceptos, la realización de una mini cartelera con una frase que se propone, la realización de un mapa conceptual, la escritura de 3 ejemplos, la clasificación de situaciones según la comunicación verbal y no verbal, luego marcar falso o verdadero de acuerdo a las afirmaciones que se plantean, la observación de imágenes y señalar qué tipo de comunicación se produce. Luego, la escritura de comunicación verbal o no verbal, de acuerdo a cada situación que se plantea. De igual manera, marcar qué tipo de lenguaje se utiliza en cada caso, si es oral o escrito. Las formas de comunicación que se utilizan en casa, vamos a observar qué formas de comunicación utilizamos en la casa, en la escuela y en la calle. Luego la grabación de un video corto como mimo en el cual transmitan un mensaje positivo a sus compañeros. Y por último, la realización de un taller para el mejoramiento de la fluidez lectora. La evidencia del desarrollo de la guía se va a presentar del desarrollo de los puntos 4, 6, 11 y 12. Para la evaluación del proceso se va a tener en cuenta la presentación física del cuaderno y de la carpeta del área al finalizar el periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar el periodo yo voy a revisar el cuaderno y la carpeta para ver de qué forma desarrollaron los puntos que no tienen que enviar foto, cómo están escribiendo, para acabar de evaluar el proceso de cada una de las guías. Entonces es muy importante que ustedes lleven muy ordenado su cuaderno, muy ordenada su carpeta para que al finalizar el periodo puedan complementar la nota de cada una de las guías. En la evaluación también vamos a tener en cuenta la presentación de la rúbrica de evaluación, la presentación de los trabajos realizados, teniendo en cuenta el orden, la ortografía y la puntualidad. Vamos a tener en cuenta la realización creativa o la presentación creativa del video de comunicación y la realización del taller de mejoramiento de la fluidez lectora. En la guía vamos a tener como objetivos identificar la importancia de la comunicación, aplicar formas de comunicación en la cotidianidad, comprender y diferenciar el lenguaje verbal del no verbal, identificar el lenguaje corporal y la importancia de los gestos en la comunicación cotidiana y comprender mensajes no verbales. En el primer punto, entonces, les decía que debemos observar un video de introducción que ya fue enviado al grupo WhatsApp y luego responder la pregunta ¿qué hace posible que los mismos comuniquen sus mensajes entre sí? Entonces ahí responden en el cuaderno. En el punto 2 vamos a leer y escribir el concepto de comunicación, en la cual nos dicen que la comunicación es el proceso mediante el cual los seres humanos interactúan, comparten sus ideas, pensamientos y sentimientos a través de mensajes. Es una actividad fundamental en toda la vida de los seres humanos. Es importante que al realizarla la hagamos de la mejor manera, de la mejor forma, porque lo podemos hacer hablando, escribiendo, a través de gestos o a través de dibujos. En el tercer punto vamos a leer
Entonces la explicación en el segundo lo escribimos en el cuaderno y en el tercero solamente vamos a leer, en donde nos dicen que toda comunicación requiere que los elementos y componentes funcionen adecuadamente. Si alguno falla, no hay buena comunicación. Hay distintas formas de comunicación. Está la verbal escrita, la verbal oral y la no verbal. Observar o realizar cada una de forma adecuada nos permite, pues, hacer que nuestra comunicación sea eficiente. Por ejemplo, si nosotros observamos la comunicación no verbal, podemos saber el efecto que tienen nuestros comentarios, nuestros mensajes. Lo sabemos a través del cambio de las posturas. Por ejemplo, si yo doy un mensaje y a alguien no le gusta, muy seguramente va a ser mala cara, va a ser como que no me gustó. O si apoya nuestra idea, pues va a poner una cara de felicidad, de agrado. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos observar el nivel o el efecto que tiene nuestro comentario, nuestro mensaje para la persona que lo está recibiendo. Si nosotros queremos comunicar algo urgente, muy seguramente vamos a preferir la comunicación oral porque es más directa, es más rápida. Sin embargo, es importante que también tengamos en cuenta que la comunicación se hace de manera escrita. En estos momentos, la presentación de la guía tiene una comunicación escrita. A través de la guía yo les estoy escribiendo en cada punto qué se debe hacer y de qué forma se debe desarrollar. Sin embargo, yo complemento esta comunicación escrita con la realización de un video. Entonces allí, pues yo estoy en este video, estoy haciendo comunicación verbal oral y también estoy haciendo comunicación no verbal a través de los gestos. En el cuarto punto, entonces, vamos a escribir creativamente en una mini cartelera la siguiente frase. La primera condición de toda comunicación es el respeto. Entonces, ustedes la van a hacer muy bonita esa mini cartelera y la van a anexar en la carpeta. El quinto punto, entonces, ya nos define cuáles son las formas de comunicación. Entonces, este mapa conceptual lo vamos a hacer en una hoja de blog cuadriculada y lo vamos a guardar en la carpeta de lenguaje. Acá nos dicen que la comunicación verbal escrita es transmitida por medio de mensajes creados utilizando un sistema de escritura, o sea que la comunicación verbal escrita es escribiendo. La verbal oral se da a través de signos orales y palabras habladas. Es el acto de comunicarse mediante la uso. Es a través de la conversación y el diálogo. La no verbal es la que transmitimos o la que recibimos a través de gestos, de imágenes y de sonidos. Entonces acá vemos cómo la comunicación se recibe a través de los sentidos, ¿sí? Para que sea comprendida. En el sexto punto, entonces observamos que nos dan unos ejemplos. Luego de leer esos ejemplos debemos escribir 3 de cada una de las formas de comunicación. Entonces, 3 ejemplos van a escribir para la verbal, para la comunicación verbal escrita, 3 ejemplos para la comunicación verbal oral y 3 ejemplos para la comunicación no verbal. En el séptimo punto, entonces, encontramos unas situaciones comunicativas, las van a escribir en el cuaderno y al frente van a escribir si es comunicación verbal o es comunicación no verbal. En el punto 8 van a escribir, van a marcar con una X. En el cuaderno van a escribir este punto y van a marcar si es falso o verdadero. Si las señales de tránsito se consideran comunicación no verbal, si es falso esto, entonces marcan la X en falso. Si es verdadero, entonces la marcan en verdadero y así con cada una de las 4 afirmaciones que se plantean en el punto 8. En el punto 9, entonces vamos a observar unas imágenes. Una persona como escribiendo, una señal, alguien hablando por teléfono, alguien escuchando música. Entonces, debajo, esta actividad la van a pegar en el cuadro. Entonces, debajo hay unos
unos conceptos que dicen comunicación no verbal a través de imágenes. Entonces la recortan y la pegan donde corresponda, donde lo que dice acá lo esté representando la imagen. En el punto 10 van a escribir en el cuaderno qué tipo de lenguaje se utiliza en cada caso, si es oral o escrito. Entonces, una página web utiliza lenguaje oral o escrito, y así con cada uno. En el punto B del 10 vamos a escribir qué forma de comunicación se utiliza en cada situación, si es verbal o no verbal. Si en el momento un grupo de compañeros expone un trabajo, está utilizando comunicación verbal o no verbal. Y así con cada una de las situaciones comunicativas. En el punto 11 viene la profundización de los conocimientos. De este punto debemos enviar evidencia. Entonces dice, observa qué formas de comunicación se usan en tu casa, la escuela y la calle. Regístralas en un cuadro en tu cuaderno. Entonces ustedes pueden escribir este cuadro en el cuaderno o lo pueden recortar y pegar, pero debe estar en el cuaderno. Entonces acá nos dan el lugar, la casa, la escuela y la calle. ¿Qué expresión verbal escrita se utiliza en la casa? Entonces acá, cuando ustedes utilizan la expresión verbal escrita en la casa, cuando la expresión verbal oral en la casa y cuando la expresión no verbal en la casa. Así lo mismo con la escuela y con la calle. En el punto 12, entonces vamos a grabar un video corto actuando como mimos, en el cual transmitamos un mensaje positivo a nuestros compañeros. Esta actividad la pueden realizar con participación de la familia. Quiere decir que si su papito le va a colaborar en el video, quiere aparecer en el video, lo puede hacer. Si mamita lo quiere acompañar en el video, también lo puede hacer. Si mamita y papito no lo pueden hacer o no lo quieren hacer con ustedes, lo pueden hacer ustedes solitos. Lo importante es que transmitan un mensaje positivo a sus compañeros como un mimo. El punto 12 entonces ya tiene que ver con, perdón, el último punto de la guía entonces es la rúbrica de evaluación en la cual pues marcan, como ya es costumbre, el desempeño que ustedes consideren han tenido al terminar el desarrollo de la guía. Entonces, son 7 punticos de autoevaluación. Entonces, ustedes marcan de acuerdo a lo que consideren. Recordar que esta rúbrica de evaluación se debe pegar en el cuaderno de lenguaje. El anexo 2, entonces ya tiene que ver con la actividad de el taller de mejoramiento de la fluidez lectora y de la escritura para grado quinto. Entonces, acá nos dicen que vamos a desarrollar las actividades de una manera diaria, ¿sí? Como se indica en la guía, y este taller se debe guardar en la carpeta. Este es uno de los talleres que yo voy a revisar al finalizar el periodo académico. Entonces, empezamos en el día lunes. En el día lunes, entonces nos dan un listado de palabras por columnas. Entonces, esta debe ser tomada el tiempo, entonces usted empieza a leer la primera palabra. Alguien debe estar acompañándolo en este proceso para que lo escuche leer. Si la lee bien, pues la persona le va a marcar un chulito, si no, va a marcar una X y así con cada uno de los listados. Entonces usted empieza con con esta primera columna, la lee toda y acá marca el tiempo. Luego con la siguiente y así con las 4. Marca el tiempo individual de cada una de las filas. En el segundo punto, entonces vamos a hacer lectura completa del texto. Entonces acá nos dicen del himno nacional, empiezan a leer el título, luego quién escribió la letra, la música y así cada una de las estrofas hasta finalizar. Registran cuánto fue el tiempo de lectura en la primera vez, luego esperan una horita
hacen la segunda lectura, marcan el tiempo, lo mismo con la tercera, la cuarta y la quinta. Son 5 veces que debe leer el texto. Entre cada lectura debe pasar más o menos 1 hora para poder volver a leer. En el martes, entonces, ¿qué vamos a hacer en el martes? El martes vamos a inventar palabras con la primera o la última sílaba de cada palabra que se pone. Acá nos dan un ejemplo, comprenden. Entonces, la primera sílaba sería com, una palabra que empiece con com. Entonces, ustedes la escriben acá. Acá podría ser el ejemplo que nos ponen, comprar. O también puede ser con la sílaba final de cada palabra, den, denso. Entonces la escriben acá y así con cada una de ellas. En el punto 2 dice suprimir o sustituir unidades. Entonces acá hay un banco de sílabas. Deben escoger o deben seguir el ejemplo. Dice que se deben escoger unas sílabas para formar 5 palabras nuevas. Acá nos ponen el ejemplo de independencia o decadencia. También se puede formar con esas mismas sílabas. Decadencia o dependencia. Ustedes las buscan acá, las colorean del mismo color, pues para que quede identificada. Y acá en la parte de abajo escriben ese listado de esas nuevas palabras que formaron de ese banco de sílabas. En el punto del miércoles, entonces, vamos a identificar en el himno nacional cuántas veces se presenta la sílaba do. Entonces, escriben acá cuántas veces encontraron ustedes la sílaba do en el texto. ¿En qué palabras del texto se presenta esta sílaba? Entonces, si usted encontró 8, ¿sí? Que eran 8 veces, entonces escribe esas 8 palabras del himno nacional que tienen la sílaba do y las escribe en esta parte. Nos preguntan que si entre las palabras que encontraste hay palabras que riman. Si es correcto, entonces marco sí. Si no encontré, pues marco no. Si la respuesta es sí, entonces debemos escribir cuáles son las palabras que encontré que riman allí con la sílaba do. En el punto 2 de ese mismo día, entonces vamos a completar las palabras con una o con las sílabas que faltan. Entonces acá por lo menos en la primera aparece la, entonces acá ustedes completan, ¿sí? Acá proes, entonces acá puede ser héroes, ¿sí? Entonces ahí le falta una sílaba. Acá, sitio, entonces puede ser municipio. Y así con cada una de las palabras que nos plantean. Son 20 palabritas. En el día jueves vamos a dibujar lo que comprendemos por luz, lo que comprendemos por cruz, por surcos, por cauce, aurora, espanto, orilla, océanos, termópilas, constelación. En el punto 2 del día jueves vamos a dibujar lo que comprendemos de la siguiente estrofa del himno nacional. Entonces leemos esta estrofa y acá dibujamos lo que entendemos de esa estrofa. En el punto ya final del taller, el día viernes, entonces dice que expresión escrita de una imagen simple. Entonces define la palabra que representa la imagen. Entonces acá hay una imagen. Definimos qué palabra está representando esta imagen. Si está representando la humanidad, entonces escribo humanidad, 2 puntos. ¿Y qué es la definición de esa palabra? En el siguiente punto, entonces van a describir con sus palabras lo que ven en esta imagen, explicando la situación. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? Van a describir lo que ustedes ven, lo que explica esta imagen. Y ese es el final de nuestra guía. Como les dije al inicio del anexo 2, esta actividad deben guardarla en la carpeta. La del anexo 2 debe ser guardada en la carpeta con el desarrollo respectivo.
Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estaré atenta a responder. Que tengan una feliz tarde.